Dicen que la venganza es dulce, pero nadie te advierte que puede dejarte con un sabor a sangre, a lágrimas y a soledad eterna. Hoy conocerás la historia de Camila Duarte, una mujer que juró destruir al hombre que le arrebató todo, pero en su camino hacia la venganza terminó cayendo en el abismo del amor prohibido. Esta no es una historia de justicia, es una historia de obsesión, engaño y redención. Así comienza. Casó con él para vengarse, pero terminó rogando su perdón. La lluvia caía con una furia que parecía reflejar el dolor que Camila sentía dentro. Frente a la tumba recién sellada de su hermana Lucía, juró que Gabriel Montero, el empresario poderoso y frío responsable de su muerte, pagaría cada lágrima que ella derramó. Por mi sangre, por mi hermana, te haré pagar aunque me cueste el alma. Su voz tembló, pero la promesa fue real. Lucía había sido todo lo que Camila no. Inocente, confiada y enamorada del hombre equivocado. Gabriel la había usado, la había destruido emocionalmente. Y cuando Lucía ya no soportó la humillación pública, decidió acabar con su vida. Camila, devorada por la culpa y la rabia, pasó meses observando, planificando, hasta que encontró la oportunidad perfecta, convertirse en la esposa del enemigo. El plan comenzó con una mentira bien calculada. Camila cambió de identidad, transformó su aspecto y se infiltró en los círculos sociales donde Gabriel solía aparecer. Ahora era Camila Navarro, una mujer elegante, culta, con una historia falsa de herencia extranjera y un carisma que desarmaba hasta al más cínico. Gabriel la conoció en una gala benéfica. Su mirada fue el primer disparo. Ella sabía exactamente qué decir, cómo moverse, cómo hacerlo sentir poderoso, y él, acostumbrado a controlar todo, cayó lentamente en el juego de su propia víctima. ¿Crees en el destino, Gabriel?, preguntó ella una noche, mientras el vino reflejaba la luz tenue del restaurante. No, solo creo en las consecuencias. Camila sonrió. Entonces, prepárate para las tuyas. Él rió, sin saber que esa frase era una advertencia disfrazada de coqueteo. Durante semanas, el encanto de Camila fue derrumbando las murallas del hombre más temido del mundo financiero. Lo que empezó como un juego de manipulación terminó convirtiéndose en un vínculo extraño. Gabriel, sin saber quién era realmente ella, le confesó: «A veces siento que no merezco ser amado». Y esas palabras, simples pero honestas, desarmaron el corazón de Camila. Por primera vez en años dudó de su propósito, pero la duda duró poco. Una llamada anónima le recordó lo que había perdido. ¿Ya te olvidaste de Lucía? Mientras tú sonríes con su asesino, su tumba sigue fría. Camila colgó el teléfono con la respiración entrecortada. El fuego de la venganza volvió a encenderse. Una noche, frente al espejo, con el vestido que usaría en su boda, se miró a sí misma con desprecio. «Esto no es amor, es justicia», se susurró, pero en el fondo algo dentro de ella ya había cambiado. A la mañana siguiente, los periódicos mostraban la noticia que nadie esperaba. El magnate Gabriel Montero se casa con la misteriosa Camila Navarro. La boda sería el inicio del infierno y Camila ya no sabía si lo soportaría. Pero lo que ocurrió en su noche de bodas cambió el curso de su venganza para siempre. La iglesia estaba llena, pero el silencio parecía más pesado que los murmullos. Camila avanzó por el pasillo con un vestido de encaje que brillaba en cada destello de luz, como si cada puntada hubiera sido tejida con secretos. Sus manos no temblaban. Aprendió a fingir calma cuando la sangre le ardía por dentro. Gabriel la esperaba con la sonrisa exacta de quien negocia y gana. Nadie lo sabía, pero en ese altar no se prometía amor, se firmaba una condena. El sacerdote habló de unión, paciencia y perdón,
A Camila le resultó casi irónico escuchar la palabra perdón y apretó los labios para no reír. Había llegado hasta allí con un objetivo y la ceremonia solo era el primer paso. Aceptó el anillo sin temblor y al mirar los ojos de Gabriel pensó que eran demasiado tranquilos para alguien con tantos cadáveres simbólicos detrás. Beso, aplausos, fotógrafos, la salida a la lluvia, que insistía en bendecir o maldecir cada momento de su vida. Pero lo que sucedería esa noche no estaba en sus cálculos. Eso sería el primer desvío de un plan perfecto. El banquete fue una exhibición de poder, caras conocidas del mundo financiero, discursos estratégicos, copas de cristal, flores blancas que olían a dinero y a miedo. Camila escuchó a lo lejos un comentario sobre los enemigos que se acercan cuando perciben debilidad y miró a Gabriel para medir su vulnerabilidad. Él sonreía con la exactitud de un depredador satisfecho y ella también sonrió. Tenía la máscara perfectamente ajustada. En algún momento, él se inclinó y dijo al oído que deseaba irse pronto. Camila escuchó la palabra pronto como si fuera una contraseña y asintió con elegancia. Si la noche de bodas debía ser un ritual, ella estaba lista para convertirlo en un arma. La suite del hotel no parecía una habitación sino un escenario. Cristales, mármol, un ventanal rodeado de ciudad y sombras. Gabriel dejó la chaqueta en el respaldo de una silla y se sirvió whisky. La ofreció y Camila rechazó porque no quería que nada nublara su mente. Él la observó en silencio como si descifrara un idioma que nunca había intentado aprender y dijo: «Eres distinta». ¿Distinta a quién? A todas las mujeres que se te rindieron por miedo o por dinero. El comentario quedó flotando en el aire y Camila lo sostuvo con una mirada firme. Gabriel no se ofendió, solo se acercó y a escasos centímetros de su rostro bajó la voz. Tal vez por eso te elegí, no fuiste un capricho, fuiste una decisión. La palabra decisión le atravesó la piel y por un segundo sintió que el suelo se inclinaba, que el plan tenía fisuras diminutas. Se obligó a recordar a Lucía, recordó sus manos frías en la morgue, el hilo rojo de vergüenza que le cortó la vida, y la rabia volvió a su sitio, fresca. El primer beso llegó sin aviso. No fue un golpe sino un reconocimiento, ni suave ni violento, solo preciso. Camila se dejó besar como quien deja que la ola avance antes de retirarse y notó que él no intentó destruirla. Eso la desconcertó porque estaba lista para detener el asalto, no para aceptar una ternura inesperada. Retrocedió una línea y Gabriel no insistió. Se apartó y la miró como quien observa un retrato antiguo que ha sobrevivido a incendios y guerras y dijo: «Hay una tristeza en ti que no sé nombrar. Si supieras», pensó Camila, «le pondrías un nombre de mujer, Lucía». La palabra le quemó la lengua sin llegar a salir. Gabriel abrió una caja de madera en la mesa auxiliar y sacó una llave pequeña, dorada. La dejó frente a ella y dijo: «Es tuya». Camila arqueó la ceja porque era la caja fuerte del estudio, explicó él. «Confío en ti». La palabra confianza cayó como una losa en su conciencia. Con esa llave podía ingresar al corazón de los secretos, contratos, correos impresos, nombres, rutas. Era el pasadizo que había soñado, pero el gesto venía envuelto en una intimidad que ella no había calculado. Confianza. Ella iba a traicionarla y esa disonancia vibró como un hilo en su respiración. Lo que encontraría allí podría destrozarlo y a ella. Se acercó al ventanal para no ceder a la primera emoción. La ciudad estaba cubierta de luces que parecían pestañear, cómplices de su mentira, y notó su reflejo superpuesto al de Gabriel, dos sombras unidas por una ceremonia y un propósito contrario.
Dijo que necesitaba unos minutos para arreglarse, y él asintió y se retiró al baño. El agua de la ducha comenzó a sonar como lluvia artificial. Camila se acercó a la mesa, tomó la llave y la apretó con tanta fuerza que el borde se le clavó en la palma. Esa marca sería su recordatorio. Había llegado la hora de empezar. Abrió la caja fuerte 30 minutos después, cuando Gabriel dormía. No fue difícil memorizar el código que él ingresó cuando guardó su reloj y un cuaderno. Ella observó desde el espejo con la naturalidad de una esposa curiosa y ahora, frente al labio de acero negro, repitió la secuencia sin vacilar. 4, 9, 1, 4. Un clic breve. Dentro, carpetas organizadas con etiquetas, proyectos, donaciones, adquisiciones, litigios y un sobre sin nombre. Lo tomó y dentro había fotografías. Camila sintió que el aire cambiaba de temperatura porque eran imágenes de Lucía. No eran indecorosas ni violentas, eran retratos de estudio, 3/4, sonrisa sincera, y detrás de una de ellas una frase escrita a mano. Lo siento, llegué tarde. La caligrafía de Gabriel era limpia y Camila se quedó inmóvil. Junto a las fotos había un informe clínico. Terapia de Lucía en una clínica anónima, fechas, recomendaciones, avances y un comprobante de pago. Gabriel había cubierto los costos. También había correos impresos con rechazos de Lucía a responder sus mensajes. No quiero verte, déjame en paz. Camila tragó y el guión interno se desajustó. ¿Y si la historia no era solo la de un verdugo y una víctima? ¿Y si había más grises de los que estaba dispuesta a considerar? Pero lo que encontró al fondo del cajón volvió a inclinar la balanza. Un contrato de adquisición que mencionaba a la empresa donde Lucía trabajaba, la fusión que la dejó expuesta a un recorte humillante. El firmante principal era Gabriel y también había anotaciones a mano que sugerían acelerar el proceso, priorizar eficiencia, reducir ruido. Para Camila esa frase fue un disparo. Reducir ruido significaba callar gente, callar a Lucía. Apretó los dientes y la disonancia regresó brutal. Cerró la caja fuerte con la precisión de un cirujano y guardó la llave en la mesa exactamente donde él la había dejado. Se acercó a la cama y Gabriel dormía de lado, el ceño levemente fruncido. No parecía el villano de su memoria, parecía un hombre cansado con demasiadas decisiones encima. Camila le observó el perfil y se preguntó cuándo fue la última vez que alguien le tocó sin pedir nada a cambio. Retiró la mirada antes de que la compasión le quebrara el propósito. Mañana, se dijo, empezarás a tirar del hilo correcto. La prensa, el consejo de administración, los socios que lo odian en silencio. Con los documentos adecuados se derrumba cualquier imperio y el suyo caerá desde dentro. Despertó con un sobresalto al sentir la mano de Gabriel sobre su cintura. La noche aún no había terminado. Él la acercó con una delicadeza inesperada y no dijo palabras bonitas ni promesas vacías. Solo la miró como si en sus ojos se escondiera una respuesta que necesitaba desde hacía años. Camila cerró los párpados un instante y cuando los abrió decidió que también usaría esa cercanía como instrumento. Aceptó el beso. Esta vez fue distinto. Un puente, un pacto sin firma. Se dejó llevar una fracción de segundo, el suficiente para captar su ritmo, su respiración, su vulnerabilidad. Luego tomó el control. El enemigo no debía saber que ella temblaba. Al amanecer, la primera noticia del día fue un rumor. Un medio digital hablaba de movimientos extraños en las empresas de Gabriel, compras de acciones para ganar control en silencio. Camila leyó desde el móvil mientras él preparaba café. Sus contactos,
habían respondido más deprisa de lo previsto, y sonrió por dentro porque pronto habría preguntas, auditorías, llamadas nerviosas. Él dejó una taza a su lado y dijo que ese día no iría a la oficina. Necesitaba tiempo con su esposa. La palabra esposa se le encajó como un anillo demasiado ajustado. Aún así, asintió porque era la oportunidad de analizarlo de cerca, de mapear sus rutinas, sus hábitos, su manera de mentir. Pasaron la mañana en el estudio y Gabriel mostró el proyecto de una fundación que apoyaba a jóvenes sin recursos. Camila hizo preguntas precisas y de pronto él mencionó a una chica que decidió no aceptar la beca y se perdió en el camino y dijo que ese fracaso lo perseguía por las noches. Camila entendió. Hablaba de Lucía sin nombrarla y un escalofrío le recorrió la espalda. Ese hombre cargaba fantasmas y toda venganza también lo era contra sus propios espectros. La compasión volvió a asomar y ella la rechazó con firmeza porque no había llegado tan lejos para desarmarse con una historia triste. Por la tarde, Camila abrió una carpeta en su computadora personal y escribió la primera pieza de un rompecabezas público. Un informe en apariencia neutral, lleno de datos y fechas verificables que señalaba la cadena de decisiones que condujeron a la humillación de los empleados de la empresa absorbida. Cada párrafo era una cuerda que se tensaría durante la semana y al final una pregunta retórica que se clavaba como aguja. Si un hombre impulsa procesos que rompen vidas, ¿puede su filantropía absolverlo? Guardó el documento con un nombre irrelevante y lo enviaría esa noche desde una cuenta anónima a una periodista que no le debía favores a nadie. Pero aún faltaba un detalle, la pieza que lo hundiría o la que la hundiría a ella. Decidió revisar una vez más las fotos de Lucía que colocó sobre el escritorio ordenándolas por fecha, y entonces notó algo que se le había escapado, un sello diminuto en la esquina inferior del retrato más luminoso. No era el estudio habitual de la ciudad, sino otro, ubicado en un barrio donde Gabriel solía tener reuniones privadas. Volvió a mirar el reverso. Lo siento, llegué tarde. La tinta estaba ligeramente corrida como si la hubiera escrito bajo la lluvia, tal vez el día de la noticia, tal vez la noche en que Lucía decidió desaparecer. Camila sintió que el corazón se le comprimía. Si Gabriel había intentado ayudarla y falló su culpa, sería un abismo, y un abismo puede convertir a cualquiera en monstruo o en santo dependiendo del lado desde el que se mire. El teléfono vibró con un mensaje sin remitente. Pensé que esta foto te interesaría. Abrió el archivo y vio a Lucía en la puerta de un edificio de vidrio hablando con un hombre que no era Gabriel. Fecha y hora en la esquina, 2 semanas antes de su muerte. La imagen tenía algo más. Detrás del desconocido un logotipo de una consultora que trabajaba en secreto para los rivales de Gabriel. Camila sintió que el tablero cambiaba de manos. Tal vez Lucía no fue solo una víctima de un hombre, sino un peón sacrificado en una guerra corporativa, y esa guerra seguía en curso. Si eso era cierto, su plan debía ampliarse, y ya no bastaba con destruir a Gabriel. Había otros nombres, otras manos, otras firmas. Guardó la foto, apagó el móvil y respiró hondo. Miró a Gabriel, que entraba en la habitación con 2 copias de un contrato para donar equipo a un hospital. Él la observó como si presentara una paz posible, y ella firmó con trazo seguro. No era paz, era estrategia. La venganza exige paciencia y a veces exige algo peor, acercarse tanto al enemigo que el beso se vuelve un mapa del territorio que pretendes conquistar. Sonrió sin mostrar los dientes. Lo que había descubierto esa noche abriría una puerta nueva, pero lo que aguardaba del otro lado no era alivio, sino una verdad que podía quemarlo todo. Lo que Camila no imaginaba era que la persona que envió la fotografía
Ya había puesto en marcha el siguiente movimiento y cuando las primeras llamadas anónimas llegaron al despacho de un fiscal ambicioso, el reloj empezó a correr. A partir de ese momento, cada caricia, cada gesto y cada palabra en esa casa tendría un doble filo. Muy pronto el perdón y la culpa dejarían de ser conceptos para convertirse en la única salida o en la caída perfecta, porque el beso del enemigo no cierra heridas, solo las perfuma. Y lo que ella haría después la pondría frente a un límite que jamás pensó cruzar. El amanecer en la casa Montero era una sucesión de silencios calculados. El servicio caminaba en puntas de pie. Las cortinas dejaban pasar una luz fría y los relojes marcaban la hora sin compasión. Camila despertó antes que Gabriel. Llevaba días durmiendo con la mente en alerta, midiendo cada palabra y cada movimiento. El plan avanzaba, pero algo en su interior empezaba a resquebrajarse. La venganza no se alimenta solo del odio, también del cansancio, y el suyo comenzaba a pesar como una sombra sobre el cuerpo. Encendió la computadora en el estudio y revisó los mensajes cifrados con sus contactos. El informe anónimo ya había sido publicado por una periodista local y en la portada digital, el rostro de Gabriel aparecía junto a un titular que insinuaba corrupción y despidos injustificados. No había nombres explícitos, pero quienes sabían leer entre líneas entenderían el mensaje. El poder empezaba a oler a miedo. Camila cerró la laptop con calma, respiró hondo y se preparó para el siguiente paso. Cuando Gabriel bajó a desayunar, traía en la mano su teléfono y una mirada distinta. Había pasado la noche revisando correos, cancelando reuniones y haciendo llamadas. No mencionó el artículo. Se sentó frente a ella y le preguntó si había dormido bien. Camila respondió con un sí automático. Él la observó unos segundos como si buscara grietas invisibles en su rostro y luego habló de la prensa, de la manera en que la gente inventa rumores cuando algo va demasiado bien. Camila fingió sorpresa, pero el temblor en sus manos la traicionó por un instante. A lo largo del día, Gabriel pareció más silencioso de lo habitual. En el almuerzo con sus socios mantuvo una compostura perfecta, pero sus ojos buscaban respuestas que no aparecían. Al regresar a casa, Camila lo encontró en el estudio mirando por la ventana. Le preguntó si quería cenar y él negó con la cabeza y dijo que solo deseaba entender por qué. Cada vez que algo bueno entraba en su vida, terminaba destruyéndose. La frase cayó como un eco que ella no pudo ignorar. Por la noche, Camila decidió continuar su investigación. Quería descubrir quién le había enviado la fotografía de Lucía y el hombre desconocido. Usó una red segura para rastrear la fuente del mensaje, pero el remitente estaba protegido por múltiples capas de anonimato. Solo una pista apareció. La foto provenía del mismo dominio que había filtrado documentos de la empresa de Gabriel meses atrás. No era casualidad. Había alguien más moviendo las piezas, alguien que conocía los secretos de ambos. Mientras intentaba procesar la información, escuchó pasos detrás de ella. Gabriel estaba en la puerta del estudio observándola con expresión impenetrable y preguntó qué hacía despierta tan tarde. Camila inventó una excusa sobre revisar un correo personal. Él se acercó, tomó su mano y la miró fijamente. Su tono era tranquilo, pero sus palabras perforaban el aire. ¿Me mentiste alguna vez, Camila? La pregunta no tenía acusación abierta, pero escondía una intuición peligrosa. Ella lo negó sin vacilar, y Gabriel asintió con una sonrisa débil y salió de la habitación sin decir más. Cuando las luces del pasillo se apagaron, Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una urgencia que no había sentido desde la muerte de Lucía. Sabía que el momento se acercaba.
Si Gabriel llegaba a descubrir la verdad antes de que ella terminara su trabajo, todo se perdería, pero en el fondo lo que más la asustaba no era ser descubierta, sino que una parte de sí misma ya no quería destruirlo, quería entenderlo, y ese deseo era la grieta más peligrosa. Días después, el artículo se expandió a otros medios. Los socios de Gabriel comenzaron a distanciarse, los inversionistas pedían explicaciones y los rumores se multiplicaban. Camila asistía a las reuniones con la máscara perfecta de esposa leal, pero cada frase y cada mirada la hundían un poco más en un laberinto de culpa. Gabriel, cada vez más agotado, empezó a confiarle más cosas. Le habló de su pasado, de una infancia marcada por un padre violento y de una madre que desapareció sin dejar rastro. Dijo que por eso había aprendido a controlar todo, incluso el amor. Camila lo escuchaba sin pestañear, pero dentro de ella algo se quebraba. Era más fácil odiar a un monstruo que a un ser humano roto. Esa noche, mientras él dormía, volvió a abrir la caja fuerte. Quería confirmar algo que había leído entre los documentos. Encontró una carta sin firmar fechada 2 semanas antes del suicidio de Lucía. El texto era breve. Lo que pasó no fue culpa tuya. No debiste cargar con lo que otros provocaron. Te protegeré aunque no me perdones. Camila leyó la carta una y otra vez hasta que las palabras comenzaron a perder sentido. Si Gabriel había escrito eso, ¿por qué nunca lo dijo públicamente? ¿Por qué permitió que el mundo lo viera como el culpable? El sonido de un teléfono vibrando la sacó del trance. Era un número desconocido y respondió sin pensar. Una voz distorsionada habló al otro lado. «Estás durmiendo con el enemigo equivocado». Luego el silencio. Camila intentó rastrear la llamada, pero ya había terminado. La frase quedó girando en su mente como una advertencia o una burla. Si Gabriel no era el verdadero responsable, entonces ¿quién lo era? Al día siguiente, en la oficina de Gabriel, un hombre del Consejo de Administración lo confrontó. Las acusaciones por el artículo estaban afectando las acciones y la reputación de la empresa. Gabriel se defendió con documentos y argumentos sólidos y Camila, desde la distancia, observó cómo su esposo se desmoronaba sin perder la dignidad. Fue entonces cuando comprendió que su venganza se había vuelto algo más grande que ella. Ya no se trataba de justicia. Era una maquinaria de destrucción que seguía avanzando incluso si ella quería detenerla. Esa noche llovió. Camila se miró al espejo del baño y apenas reconoció su rostro. El reflejo parecía el de otra mujer, una sombra que había aprendido a mentir tan bien que ya no sabía cuál era su verdad. Recordó las palabras de su hermana una tarde antes de conocer a Gabriel. No te conviertas en lo que te lastima. En ese momento comprendió que la venganza la estaba transformando en una versión de aquello que odiaba. Salió del baño y encontró a Gabriel en la terraza bajo la lluvia. No llevaba abrigo, no parecía sentir el frío. Cuando la vio, sonrió con una tristeza infinita y dijo que no sabía en quién confiar, pero que por alguna razón todavía quería hacerlo en ella. Camila se acercó temblando, el agua les empapó el rostro y por un segundo ambos se miraron sin máscaras. Él le acarició la mejilla y ella quiso confesarlo todo, decirle quién era y por qué estaba allí. Pero el miedo fue más fuerte. Cuando se abrazaron, algo dentro de ella se rompió para siempre. La venganza ya no era su guía, era su condena, y en medio del sonido de la tormenta, una frase se repitió en su mente con una claridad cruel. Alguien más movía los hilos desde el principio y cuando descubriera quién era ya no quedaría nada por salvar. El espejo del alma estaba roto
y detrás de cada grieta se escondía una verdad que estaba a punto de salir a la luz. La mañana amaneció gris con un cielo que parecía presagiar una tragedia silenciosa. En la casa el aire era espeso, cargado de sospechas no dichas. Gabriel no mencionó la lluvia de rumores que seguía creciendo en los medios, ni habló de las llamadas que había recibido de sus socios más antiguos, los mismos que ahora fingían no conocerlo. Solo se limitó a preparar café en silencio, como si ese gesto rutinario fuera la única forma de mantener el control sobre algo. Camila lo observaba desde el otro extremo de la cocina. Ya no era capaz de separar lo real de lo calculado. Lo había seguido por venganza, se había acercado por odio, pero ahora su cuerpo respondía de otra manera. Cada vez que lo veía tan humano, su propio plan le resultaba ajeno, como un acto que otra persona había decidido por ella. Cuando Gabriel salió hacia la empresa, Camila revisó su teléfono. Había recibido un nuevo mensaje del remitente desconocido que decía: «No creas en nada de lo que ves. Busca en los archivos de su padre». La advertencia era precisa, casi íntima. Durante horas dudó si obedecer o borrar el mensaje, pero finalmente la curiosidad pudo más. En la caja fuerte, entre los documentos de Gabriel, había un compartimento que nunca había explorado. Forzó la cerradura secundaria y encontró un paquete de carpetas envueltas en una cinta vieja. En el primer expediente aparecían nombres de empresas vinculadas al padre de Gabriel, préstamos, adquisiciones, deudas y un detalle que la hizo detenerse: una firma conocida, Ernesto Duarte, su padre, el padre de Camila y Lucía. El impacto la hizo retroceder. No podía ser casualidad. En los papeles, el nombre se repetía varias veces junto a transacciones turbias. El padre de Camila había sido socio menor en uno de los proyectos que la familia Montero absorbió hace más de 20 años y perdió todo en una negociación manipulada. En los registros se mencionaba una investigación judicial que nunca salió a la luz. La familia Duarte fue destruida por esa operación y a partir de entonces la decadencia económica y el silencio marcaron su destino. Gabriel no tenía edad para haber participado en eso, pero su padre sí. El verdadero responsable de aquella cadena de desgracias no era el hombre que dormía a su lado, sino su sangre, su origen. Camila sintió cómo el sentido de su venganza se derrumbaba como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. El teléfono volvió a vibrar y esta vez la voz distorsionada fue más clara. Tu hermana lo sabía. Lucía descubrió todo y trató de enfrentarlo, pero alguien la detuvo antes de que hablara. La conexión se cortó y Camila quedó inmóvil con el corazón golpeando con una violencia nueva. ¿Lucía había muerto por saber demasiado? ¿Por intentar exponer algo que implicaba a más personas que Gabriel? Encendió la computadora y buscó los nombres de los antiguos socios del padre de Gabriel. Entre ellos, reconoció a un hombre que había aparecido en una fotografía con Lucía, el desconocido de la imagen enviada días atrás. No era un amante, era un periodista, un investigador que había intentado destapar los negocios sucios del grupo Montero y que desapareció poco después de la muerte de Lucía. Las piezas encajaban. Gabriel no era el verdugo, sino el heredero de un imperio manchado, y su hermana una víctima de ese legado. Camila se cubrió el rostro con las manos. Había pasado años planeando un castigo equivocado. Todo lo que había hecho, cada mentira, cada manipulación, cada beso, había sido dirigido al hombre equivocado. Ahora entendía el mensaje. Dormía con el enemigo equivocado y lo peor era que lo amaba. Esa tarde, Gabriel regresó antes de lo esperado y la encontró con los documentos esparcidos sobre el escritorio. No intentó negarlo, solo preguntó qué buscaba. Camila no respondió.
Lo miró con una mezcla de miedo y compasión. Gabriel tomó las carpetas, las revisó y soltó una risa amarga. Sabía que tarde o temprano llegarías hasta aquí, dijo con voz baja. He cargado con la culpa de mi familia toda la vida. Mi padre destruyó más vidas de las que puedo contar. He intentado limpiar su nombre haciendo lo contrario, ayudando, reparando, pero no se puede revertir el pasado. Por eso me casé contigo. Las palabras lo dejaron suspendido en un silencio irreal. Camila lo miró sin entender. Sabía quién eras, Camila. Sabía quién era tu hermana. Nunca te lo dije porque pensé que si lo hacía desaparecerías. Quise protegerte incluso cuando sabía que algún día vendrías a destruirme. El aire se volvió irrespirable. Cada célula del cuerpo de Camila gritó que debía huir, pero no podía. Todo se desmoronaba con una lentitud cruel. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó casi sin voz. Porque pensaba que si te quedabas, tal vez el amor podía salvarnos de lo que éramos, respondió él acercándose. Ella dio un paso atrás. No me toques, murmuró. Pero no fue odio lo que vibró en su voz, fue miedo a su propio corazón. Esa noche no durmieron. Gabriel se encerró en su despacho y Camila vagó por la casa como un fantasma, observando los retratos antiguos, los rostros de los Montero mirando desde las paredes con la soberbia de quienes nunca pagaron por sus pecados. En su cabeza, la imagen de Lucía la perseguía, la voz del periodista, la fotografía, la carta. Todo encajaba en un rompecabezas que había tardado demasiado en comprender. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Camila tomó una decisión. Si el apellido Montero había destruido su familia, ella sería quien cerrara el círculo, no contra Gabriel, sino contra el legado que lo corrompía. Buscó la carpeta más comprometedora, la que contenía los documentos que vinculaban al padre de Gabriel con los fraudes más antiguos. Subió a su habitación, tomó su teléfono y escribió un mensaje dirigido al periodista desaparecido, al contacto que había filtrado las primeras pruebas. Sé la verdad y la terminaré. Enviarlo fue un acto de fe o de suicidio, no lo sabía. Cerró los ojos unos segundos y respiró. La lluvia comenzó otra vez, repitiendo el sonido de la noche en que juró vengar a Lucía. Pero ahora el juramento era otro. La verdad caería aunque arrastrara con ella todo lo que quedaba de amor. A las 6 de la mañana, la policía llegó a la mansión. Una denuncia anónima alertó sobre la manipulación de fondos en las empresas Montero. Gabriel fue detenido sin resistencia. Camila observó desde la ventana mientras se lo llevaban. No lloró, no se movió, solo sintió el peso insoportable de la ironía. Había amado al hombre al que había condenado, y cuando él volteó por última vez para mirarla, no hubo odio en su rostro, solo una paz que ella nunca conocería. Horas después, un mensaje apareció en su teléfono. Has hecho lo correcto, pero aún no has visto todo. Un enlace acompañaba el texto. Lo abrió y en la pantalla una grabación de seguridad mostraba a Lucía discutiendo con el periodista en un estacionamiento. Un tercer hombre se acercaba desde las sombras. Su rostro era inconfundible. Ernesto Duarte, su propio padre. La imagen se detuvo antes del final. La verdad final se insinuaba como un abismo. Camila dejó caer el teléfono. La venganza había terminado, pero el perdón, el verdadero, estaba a punto de comenzar. El silencio era distinto aquella mañana. No era el silencio que sigue a una tormenta, sino el que anuncia algo peor. Camila se encontraba sola en la mansión vacía, con las cortinas medio cerradas y el eco de los pasos de la policía aún flotando entre las paredes. En la televisión, los noticieros repetían las imágenes de Gabriel Montero esposado, rodeado de cámaras, con el rostro sereno de quien ya no tiene nada que perder. Las acusaciones se multiplicaban.
Los analistas hablaban de corrupción, fraude, lavado de dinero, pero nadie mencionaba la palabra amor, ni hablaba de la mujer que lo había traicionado desde su propia cama. Camila apagó el televisor. En su mente, la grabación de Lucía seguía repitiéndose una y otra vez. Su padre aparecía allí, el hombre que le había enseñado a desconfiar del mundo. Durante años había creído que Gabriel era el monstruo, que su apellido había destruido a los Duarte, pero ahora entendía que la culpa verdadera había nacido en su propia sangre. Ernesto Duarte había entregado información confidencial a los enemigos de los Montero, provocando el colapso de la empresa familiar y la ruina de todos. Lucía lo había descubierto, por eso la silenciaron. No fue el poder de Gabriel lo que la destruyó, sino el miedo de un padre que no soportó su vergüenza. El descubrimiento era una herida sin cura. Camila buscó entre los documentos que aún conservaba, tratando de entender la magnitud de lo que había hecho. Encontró la carta del periodista, nunca enviada, guardada entre los correos cifrados. Si lees esto, significa que el nombre que buscas no es Montero, es Duarte. Tu hermana quiso confesar, pero alguien la detuvo. No busques justicia en la sangre equivocada. Las palabras la golpearon con una fuerza insoportable. Todo el dolor, toda la rabia, toda la venganza dirigida al hombre que menos lo merecía. Al caer la tarde, Camila salió de la casa. La ciudad la observaba con la indiferencia de siempre. Caminó sin rumbo hasta llegar al muelle donde su hermana solía pasar las tardes antes de que todo se derrumbara. El mar estaba calmo como si esperara escuchar su confesión. Cerró los ojos y recordó la promesa que había hecho sobre la tumba de Lucía. Te vengaré aunque me cueste el alma. Y comprendió que la venganza ya le había cobrado ese precio. No tenía alma, solo el vacío que dejan los actos que no pueden deshacerse. Esa noche decidió visitar a Gabriel en la cárcel preventiva, donde lo mantenían retenido mientras investigaban los cargos. El guardia la dejó pasar sin preguntas. Gabriel estaba sentado en una mesa de concreto con la mirada perdida. Cuando la vio, no sonrió, solo la observó en silencio. Camila se sentó frente a él. No sabía por dónde empezar, quiso disculparse, pero las palabras se negaban a salir. Finalmente dijo lo único que podía decir. No eras tú, nunca fuiste tú. Gabriel asintió lentamente. Lo sé, descubrí la verdad hace años, pero no supe cómo decírtelo. Pensé que si cargaba con la culpa de mi familia, tal vez aliviaría la tuya. No imaginé que intentarías redimirnos destruyéndome. Su voz no tenía reproche, solo cansancio. Camila sintió las lágrimas subir, pero no las dejó caer. Mi padre fue quien causó todo. Lucía quiso detenerlo, y yo me convertí en su eco. Repetí su pecado. Gabriel se inclinó hacia adelante, la miró a los ojos y dijo: a veces el perdón no se gana con palabras, se demuestra con lo que haces después. El guardia anunció que el tiempo había terminado. Camila se levantó, pero antes de irse Gabriel añadió: haz lo correcto, Camila. Libérate tú, aunque yo no pueda hacerlo. Ella salió sin mirar atrás. Afuera la noche la envolvió con su olor a humedad y metal. Caminó hasta su coche, encendió el motor pero no arrancó. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y vio el rostro de alguien que ya no conocía. Una mujer sin propósito, sin bandera, sin hogar. Pasaron 3 días y en los medios los rumores cambiaban. Una nueva investigación sugería que los documentos filtrados habían sido manipulados. Algunas pruebas apuntaban a otros empresarios, incluso a un grupo que operaba desde el extranjero. La historia se deshacía como un tejido roto. Gabriel sería liberado por falta de pruebas contundentes, pero para Camila eso no significaba redención, era solo otro recordatorio de su error. Esa noche recibió un último mensaje sin remitente. Lucía no quería venganza, quería que dijeras la verdad.
Camila entendió que había llegado el momento. Tomó todos los documentos, las grabaciones, las cartas y las envió a un medio internacional, no solo los de los Montero, también los de los Duarte. Exposición total, ninguna familia, ningún apellido quedaría limpio. Envió todo con una nota breve. Ninguna verdad debe enterrarse con los muertos. Luego apagó su teléfono y salió al balcón. Desde allí podía ver el horizonte iluminado por la ciudad. Cada luz le parecía una memoria que se apagaba. Pensó en Lucía, en Gabriel, en su padre. Pensó en lo que había perdido tratando de reparar lo irreparable. Cerró los ojos y por primera vez en años sintió algo parecido a paz, no una paz dulce, sino la resignación de quien acepta que no queda nada más que silencio. Días después, los titulares hablaban del escándalo que arrasó con dos de las familias más poderosas del país, los Montero y los Duarte. Ambos nombres quedaban marcados por la historia. Gabriel desapareció de la vida pública y Camila también. Algunos decían que se había marchado del país, otros que se había quitado la vida. Nadie supo con certeza. Lo único que quedó fue una carta anónima publicada en una revista. Perdonar no es olvidar, es aceptar que la verdad pesa más que la venganza. A veces amar al enemigo es la única forma de ver el reflejo de tu propio pecado. Y con esas palabras la historia se cerró. No hubo héroes, no hubo justicia perfecta, solo dos almas unidas por la misma herida que aprendieron demasiado tarde que la verdad siempre cobra su precio, el precio de la verdad. Fin.